El tema primero va a ser relacionado al 10º transitorio. En materia de pensiones tenemos dos regímenes, uno de 10º transitorio y el otro que corresponde a cuentas individuales. Entonces, ambos están sustentados en la nueva ley. Vamos a iniciar ahorita con el de 10º transitorio. En esta lámina podemos observar la base legal que sustenta precisamente el otorgamiento de las pensiones. Como un antecedente, comentarles que en el año de 1959 hubo una reforma a la ley del ISSSTE, a la Constitución Política, donde se incursionó el apartado B, dándole entonces el respaldo para todas las pensiones relacionadas a los trabajadores al servicio del Estado. Derivado en ese año de esa incorporación legal, entonces se establece la nueva ley del ISSSTE y el instituto al cual representamos al día de hoy. En 1960, el primer día de 1960, pues ya se constituye el ISSSTE, el cual honradamente pues estamos participando hasta el día de hoy. Muy bien, entonces esta es la parte del sustento legal. También nos dice que tenemos la encomienda de dar el otorgamiento de las pensiones, pues ello no es una situación que sea a nuestro parecer, sino hay un mandato constitucional y legal, en este caso del ISSSTE, que nos obliga precisamente a dar las pensiones. Ese mandato constitucional, que es la ley del ISSSTE vigente, en el artículo 44, pues precisamente nos dice que todas las personas que están dentro del ámbito legal, cuando cumplan con ese requisito, nosotros tenemos ahora sí la obligatoriedad de darle su pensión. ¿Okay? Igualmente esto se reafirma en el artículo 5 del reglamento de otorgamiento de las pensiones de los trabajadores sujetos al régimen de 10º transitorio. Es decir, después de que se postula la ley del ISSSTE el 1 de abril del 2007, entonces se tiene que reafirmar o se tienen que afinar las condiciones de aplicación a través de su reglamento, el cual fue publicado en el año 2009. Entonces, este es el fundamento legal que tiene el instituto para otorgar las pensiones. Tenemos como les decía, dos tipos de sistemas. El sistema 10º transitorio y el régimen de cuentas individuales. En esta participación vamos a hablar de 10º transitorio primero. En el 10º transitorio, como se menciona aquí, genera una serie de beneficios pensionarios. Estos son los números que asigna el área de pensiones en su catálogo, donde determina qué tipo de pensión es la que va a otorgar. En materia de 10º transitorio, tenemos que los tipos de pensión son jubilación, edad y tiempo de servicios, invalidez, cesantía en edad avanzada. Y también las que son las pensiones derivadas, es decir, aquellas que alguien estando activo fallece, entonces ese beneficio se deriva hacia sus familiares, ¿no? Digamos así. Entonces, ya la derivación, que también se conoce como transmisión, se comprende las pensiones de la 206 a la 212 por muerte del trabajador, por muerte del pensionado y también por desaparición del pensionado. Es decir, con esta tipología que tenemos se cubre todos los diferentes beneficios y eventos que alguien pueda tener para disfrutar de la pensión. ¿Sí? Si alguien tuviera alguna pregunta, pues yo creo que lo lamento, mejor hasta el final la hacemos para no distraerlos tanto. Bueno, en esta tabla, recuerden que la ley del ISSSTE se modificó prácticamente en lo que corresponde a las edades, ¿sí? Y esa parte se establece en los artículos transitorios. Dentro de ellos, el artículo 10º transitorio
es precisamente el que da las condiciones por medio de las cuales alguien va a tener su otorgamiento. Las personas que decimos de décimo transitorio es porque, si recuerdan, se les dio a elegir antes de la entrada de la ley prácticamente si querían quedarse en el décimo transitorio o cuentas individuales. Entonces cada uno eligió al régimen donde quería estar. Entonces, en este caso, todas esas personas que eligieron esa modalidad, pues esta es la tabla en la que se determina la jubilación. Y aquí nos dice que por todos los años, la edad mínima que deben de tener jubilación, en este caso los trabajadores y en este caso las trabajadoras. Entonces, si nos situamos en el año 2022 y 2023, pues tenemos que la edad mínima de jubilación de los trabajadores son 57 años y la edad mínima de jubilación de trabajadoras son 55 años. Igualmente tenemos la otra modalidad, que es por edad y tiempo de servicios. Es decir, aquí no cumple con el límite de los años, ni de los años de edad ni de cotizaciones, ¿no? Aquí se quedan un poquito más cortos y derivado de esos parámetros, con base en los años cotizados, a los trabajadores se les da, en este caso, de 29 años se les da 95% y así a cada uno de estos años. En el caso de las trabajadoras, como son años cotizados 27 y a los 28 es el periodo mínimo para obtener la jubilación, por eso no aparece aquí ningún dato. Cesantía en edad avanzada, también nos establece que son todos aquellos trabajadores que queden privados de su trabajo después de los 65 años de edad. Y entonces se inicia con un 40% y así sucesivamente se va incrementando un 2% hasta alcanzar el 50% de la pensión. Y para esto, pues mínimo necesitan 10 años de cotización. También en el instituto tenemos establecido un proceso de otorgamiento, que son las etapas. El otorgamiento se realiza en todas las representaciones estatales y regionales que cuenta el instituto a nivel nacional. Entonces, todas las personas que tienen un derecho van a tener que acudir precisamente a estas representaciones con los requisitos que se establecen en la página del instituto. Está una liga donde pueden observar los requisitos que se requieren de acuerdo al tipo de pensión que necesitan. En ese caso, ya el proceso aquí se tiene definido. Explicaremos un poquito. En todo este proceso, siempre el derechohabiente, el interesado, va a tener que firmar de conformidad con cada uno de los formatos, ¿sí? Entonces, la modalidad que tiene ya el instituto en materia de otorgamiento es la siguiente. Primero hay una aceptación de datos, donde precisamente se hace una emisión de la información que tiene la información afiliatoria vigente en ese momento, y de lo cual el interesado la revisa en términos generales, su nombre, sus datos, etcétera, etcétera, y si está de acuerdo la firma para continuar con el trámite. Si no estuviera de acuerdo porque hubiera alguna inconsistencia en sus datos, entonces ya no se sigue el trámite, puesto que tendría que arreglar sus datos ante la instancia correspondiente, pero podría ser también afiliación vigencia. Muy bien. Después viene la solicitud. Si ya está de acuerdo en esta etapa, entonces en la solicitud de pensión, de acuerdo a sus características, va a tener un tipo de pensión. Ya los habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Aquellos en el catálogo de las pensiones. Entonces, si ya está de acuerdo, igualmente revisa sus datos y firma su solicitud de pensión. Posteriormente, se hace un resumen de validación por parte del instituto, donde verifican pues que las cuotas, datos, etcétera, que tengan que ver para que se le establezca su pensión. También se revisa el análisis laboral de todos los periodos que tuvo cotizados, los días, las cuotas, etcétera, porque va a ser el preámbulo para determinar su liquidación. Ya en la liquidación ya se establece el monto que se le va a otorgar. Dentro de esta liquidación están
desde la fecha de inicio o el derecho de la pensión hasta antes de incorporarlo a la nómina. Se hace con 2 meses previamente. Es decir, se le paga desde la fecha del derecho hasta 2 meses antes de incorporarlo a la nómina. Posteriormente ya se le genera la concesión de pensión. Esta concesión de pensión pues es la que le da el derecho formal de estar acreditado ya como pensionado. De la modalidad también que se estableció en este nuevo sistema es de que el primer pago se le hace con un depósito bancario, de los datos él ya nos los proporcionó en esta parte, y se le hace el depósito bancario máximo en un término de 10 días hábiles. Es decir, ya el pensionado puede cobrarlo, tiene su dinero y posteriormente ya ello pues va a recibir su inclusión en la nómina mensual. ¿Ok? Y con esta etapa, bueno, todo esto se concluye lo que es el proceso de otorgamiento de la pensión. Claro, si dentro de esto hay alguna información o dato que no esté correcto, entonces esto ya no va a darse la secuencia, va a tener un contratiempo, de lo cual pues obviamente ya no se va a generar con la fluidez que se requiera. Pero esto pues es derivado de lo que les platiqué. También tenemos la modalidad en la nueva ley de la continuación voluntaria. La continuación voluntaria se puede hacer cuando alguien queda da de baja del instituto, hay la modalidad de continuación voluntaria. Entonces esta modalidad únicamente puede incorporarse a través de los seguros de salud, retiros de cesantía de edad avanzada y vejez y de invalidez y vida. Obviamente aquí no está riesgo de trabajo porque no está haciendo una prestación laboral, ¿ok? Únicamente va entonces a seguir cotizando a través de estos seguros. Y para ello, pues deberá de cubrir las cuotas y aportaciones que corresponden a cada seguro, por lo cual se le hace un cálculo correspondiente y se le proporciona y va a tener que hacer las liquidaciones que corresponda para que continúe sumando sus años de cotización. Y ya para finalizar, pues aquí se encuentra el link donde puede consultar los diferentes programas y trámites y los requisitos que se requieren para iniciar su trámite de pensión. ¿Sí? Con esta parte finalizamos lo que es el módulo de 10º transitorio. Si tienen ustedes alguna pregunta, adelante. Muy bien. Entonces pasaríamos al siguiente régimen que corresponde a cuentas individuales. Aquí se nos define qué es una pensión. Bueno, pues la pensión, como habíamos establecido, está consagrada en la ley del ISSSTE y representa una prestación económica a las personas que han adquirido ese derecho, ¿no? También se le puede denominar renta, ¿okay? Entonces es el monto que tiene derecho una persona cuando cumple los requisitos de estar cobrando un beneficio pensionario. Los seguros que comprenden esta modalidad están establecidos en el artículo 3º de la ley del ISSSTE y son riesgos de trabajo, retiro, cesantía de edad avanzada y vejez e invalidez y vida. ¿Sí? Como decíamos, estos regímenes no olvidemos que la propia ley nos habla del 10º transitorio, del cual ya hablamos, que tiene relación en el nombre común en las diferentes entidades, dependencias, también se lo denomina sistema régimen de reparto. ¿Sí? Es decir, en ese entonces el régimen de reparto estaba constituido porque muchos trabajadores activos financiaban a un nuevo pensionado y lo financiaban por un X periodo de tiempo, es decir, en aquella época en la que se constituyó la ley, eran prácticamente 20 trabajadores que financiaban la pensión de una persona alrededor de 2 años, 3 años.
Sin embargo, pues esa situación cambió recientemente, puesto que ya hay una solvencia financiera para sostener el pago de los nuevos pensionados, ¿sí? Por eso fue uno de los motivos del cambio de la reforma de la ley, en la que se constituyó entonces el régimen de cuentas individuales, que también se le denomina el régimen de cuentas individuales, que aquí lo tenemos, de contribución definida. Surgió a partir del año 2007, depende en este caso del ahorro individual de cada trabajador, y el gobierno federal garantiza una pensión. Es decir, si en alguno de los casos con los requisitos establecidos no lograra una pensión suficiente, el Estado le otorga una pensión garantizada. ¿Cómo pensionarse? Pues tenemos aquí los diferentes tipos de pensión y seguros en esta lámina, que nos establece de este lado los seguros, las cuentas individuales, el tipo de beneficio, aquí nos dice la edad que debe requerir y el tiempo cotizado. En cuanto al seguro de retiro anticipado, debe tener menos de 60 años, menos de 25 años de cotización y siempre y cuando su renta vitalicia es superior a un 30%. En el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, va a tener que, es a partir de los 60 años, con un mínimo de 25 años. En vejez son 65 años de edad y 25 de cotización. La diferencia con cesantía es de que aquí son 60 años y aquí son 65, con los mismos años de cotización. El seguro de invalidez y vida no aplica una edad, puesto que va a determinarse con base en el dictamen. En estos casos se genera un dictamen de invalidez por parte del área de medicina del trabajo, en los cuales ya le acredita precisamente ese nivel de invalidez y por lo tanto va a ser acreedor a una pensión de invalidez. ¿De acuerdo? En este caso, la pensión de invalidez va a ser corresponde al 35% del sueldo cotizado que tengan hasta ese momento. Y en relación al seguro de riesgo de trabajo, pues también se le establece con base en el dictamen un tipo de pensión que se le dé y no se requiere, en este caso, prácticamente antigüedad con un día de trabajo que esté elaborando el trabajador y que sufra un accidente, entonces con eso basta para darle la pensión que le corresponda de riesgo de trabajo. Todas estas pensiones van a ser pagadas por una aseguradora. Para llevar a cabo lo anterior, con la nueva modalidad, pues se estableció un esquema financiero de todas las áreas que tienen participación con relación a la vinculación de recursos, como son las siguientes. Tenemos el ISSSTE, la CONSAR, Comisión Nacional del SAR, Sistema de Ahorro del Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el PROCESAR, que tiene toda la base de datos del SAR, el ISSSTE, la pensión ISSSTE, las AFORES. Recordemos que el pensión ISSSTE es una AFORE, ¿sí? Como tal, las AFORES son las que administran las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores. Las aseguradoras, en este caso, son las instancias que van a pagar la pensión. Es decir, las AFORES le van a transferir a las aseguradoras, elegida por el beneficiario, le van a transferir el recurso para que éste pueda pagarles a los pensionados. Y al igual que el de 10º transitorio, aquí está el flujo. Y este flujo de otorgamiento, pues, tiene características similares, sin embargo, pues hay otros datos que se deben de cuidar, verificar. En este caso, primeramente, hay una emisión y aceptación de datos. Como les decía, en el proceso anterior,
tiene que revisar sus datos generales que vienen prácticamente del sistema de bases de afiliación y vigencia. Y a la vez también se le genera la solicitud de pensión. Posteriormente hay una solicitud de saldos previos a la Afore, es decir, se tiene que saber con cuánto dinero cuenta en su Afore, ¿sí? Porque como en este tipo de pensiones, las que corresponden a RCB, que es Retiro, Cesantía y Vejez, su pensión va a depender del ahorro que tenga en su cuenta individual, las cuales están administradas por las Afores. Se hace una prospectación, ya derivado de esta información, en la que a través de este sistema del SAOR se generan las ofertas. Si ven, aquí empezamos con un cambio totalmente diferente a como lo teníamos en décimo transitorio, ¿sí? En décimo transitorio bastaba únicamente, todo el proceso es institucional, ¿ok? En este caso no, en este caso ya están participando otra serie de actores, porque la información que va a ser el sustento para otorgar estas pensiones se encuentra en diferentes instancias. Entonces hay una vinculación de las mismas para lograr precisamente generar las ofertas. Y en este caso de la prospectación de las ofertas, se reciben posteriormente estas ofertas y se ponen a consideración del interesado. El interesado se le muestran las diferentes ofertas que están dando las 3 aseguradoras que hoy tenemos, que es la aseguradora de GNP, Bancomer y Banorte, ¿sí? Esas 3 aseguradoras entonces están ofertando con base en sus recursos de la cuenta individual, están ofertando la pensión a que tendría derecho. Y sobre ello ya el interesado elige aquella que quiere que le pague, y entonces ya ahí se termina esta participación de elección y finalmente se hace la emisión de la concesión, el documento formal legal que establece la acreditación del derecho. Todo esto se va a un impacto en esta base que se llama Datamar. ¿Y para qué? Para que todas la liquidación de los títulos de crédito que tenía esta persona ahorrados, que estaban aquí invertidos en las Afores, entonces se va a transferir el recurso a la aseguradora. Sí, es un trámite financiero que obligatoriamente se tiene que hacer para transferir los recursos de la Afore porque estaban invertidos. Entonces, como estaban diferidos en diferentes modalidades, entonces los tienen que finiquitar y convertir ese recurso a la fecha en la que se va a transferir el dinero a la aseguradora, y la aseguradora, ya teniendo este dinero en sus cuentas, entonces ya está en posibilidades de darle la pensión al beneficiario. También surge en la nueva ley esta modalidad que es portabilidad de derechos. Esta modalidad lo que hace es de alguna forma unificar bajo ciertas características que una persona puede tener una pensión sumada, la parte que tiene cotizada en el IMSS con la parte que tiene cotizada en el ISSSTE. Entonces, con base en ello, se puede establecer una sola pensión, un solo beneficio pensionario. Entonces, esa modalidad la puede elegir una persona porque pudo haber cotizado en ambos en tiempos diferentes. No se tienen que enlazar los tiempos, son tiempos diferentes, sumar esos tiempos y entonces podría acreditar el derecho a una pensión. Ahorita tenemos aproximadamente como 70 casos que están en esta modalidad. Entonces, esa es esta modalidad que ofrece la ley, pues va con relación a la nueva ley que se estableció en el ISSSTE. Entonces, como ven, ya la modalidad de cuentas individuales va creciendo cada vez más. Es decir, el décimo transitorio, aun cuando estamos otorgando muchas pensiones, hoy día son aproximadamente como unas 30 y tantas mil al año, un promedio de 3,000 mensuales que se están otorgando de décimo transitorio, y también con un monto en décimo transitorio equivalente como al 70% del presupuesto del instituto.
tenemos una cifra de presupuesto para décimo transitorio asignado en el 2022 de 273,000 millones de pesos. Entonces corresponde, como les repetía, al 70% del presupuesto institucional. Entonces, y también por el lado de cuentas individuales, pues cada vez se ha estado incrementando el otorgamiento de esos beneficios, porque es natural, ¿no? Cada vez todas esas personas que se incorporaron nuevamente, más las que teníamos antes del inicio de la ley, pues ya están demandando precisamente este beneficio. Muy bien, pues con esto se termina la presentación. No sé si tengan algún comentario respecto a este último tema. Sí. Sí, no te escucho muy bien. 8 años en el IMSS, 8 años en el IMSS. Ajá. No es automática. ¿Quieres comentar? Está pidiendo Fernando Arámbula, está muy inquieto de dar una respuesta. A ver, si cotizaste al Seguro Social y te encuentras registrado en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas décimo transitorio. No, entonces no puedes solicitar portabilidad. La portabilidad aplica solamente para trabajadores ISSSTE que están en cuenta individual y para trabajadores IMSS que están en cualquiera de los... Bueno, es que ellos no tienen un régimen. Ellos, los que cotizaron de la ley 73, tienen derecho a escoger ley 73 o ley 97, o los que entraron a cotizar después del 97, pues nada más tienen cuenta individual. Pero es requisito indispensable para la portabilidad estar en el ISSSTE en cuentas individuales. Ok, gracias. Gracias, licenciado. Bueno, si no hubiera algo más, pues les agradezco mucho su atención y que tengan un buen día. Muchas gracias. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.